Si ya empezaste a aplazar todas las metas que tenías para este 2026, este video es para ti. Enero es el momento del año donde más motivación tenemos para hacer cambios positivos para nuestras vidas. Yo siempre arranco el año diciendo, ahora sí, este es mi año, este es mi plan, estos son mis sueños. Pero la verdad es que siempre que empieza enero nos damos cuenta de que tener esa motivación y ese deseo no es suficiente. No es suficiente para decidir madrugar, para decidir luchar, para decidir esforzarnos por nuestros sueños. Porque la realidad es que es imposible estar motivado todos los días, estar motivado todo el tiempo, levantarnos motivados, acostarnos motivados, pasar todo el día motivados luchando por lo que queremos hacer. Muchas veces incluso me voy a la cama motivado y lo primero que hago al despertarme es dudar de mí. Pero creo que he descubierto que el enfoque que he tenido todos estos años siempre ha estado mal. El enfoque no es cómo estar más motivado, cómo encontrar la motivación, cómo empezar a creer en mí. Y lo más importante ahorita que estamos empezando el año es empezar a entrenar la disciplina. Y la disciplina es lograr hacer lo que nos propusimos a pesar de no querer hacerlo, a pesar de no tener ganas, a pesar de habernos acostado tarde, a pesar de que está lloviendo, a pesar de que estoy enojado, a pesar de que estoy enfermo. Voy a darles un ejemplo que creo que todos se van a sentir identificados. Y es que en enero muchos de nosotros nos hemos propuesto alguna vez cambiar nuestro físico. Pero ¿qué es lo normal? Llega enero, empezamos a hacer ejercicio, tratamos de comer bien, luego el cumpleaños de alguien, el festivo, la embarramos, nos acostamos tarde, nos trasnochamos viendo Stranger Things y al otro día ya nos dio pereza y empezamos a aplazar y aplazar. Entonces me di cuenta que para que esto no me siga sucediendo todos los meses, todos los años, tenemos que adquirir la disciplina de lograr decidir cuándo nos vamos a acostar, cuándo apagar el televisor, cuándo apagar el celular, a qué hora nos vamos a levantar para cumplir con nuestros objetivos. Entonces arranquemos con ganas, con motivación, pero lo que necesitamos fortalecer realmente es la disciplina, porque los días que no tengamos motivación, la disciplina nos va a levantar de la cama, nos va a ayudar a hacer ese esfuerzo extra que nos propusimos. Y cuando lo logremos hacer sin ganas, sin motivación, con sueño, con hambre, con pereza, nos vamos a volver a motivar porque lo logramos hacer a pesar de todas esas circunstancias que teníamos en contra. Para lograr esto tenemos que meternos algo en la mente, y es que para tener disciplina tenemos que tener cosas que no son negociables. O sea, no sé si me entienden, pero si yo tengo un objetivo y lo quiero lograr, vamos a escribir cuáles son nuestros no negociables para lograrlo. Por ejemplo, si yo quiero emprender, quiero ser más productivo, quiero ser más saludable, ¿cuáles son mis no negociables para lograr estas cosas? Por ejemplo, en mi caso, estos no negociables serían: no voy a tomar licor, no voy a trasnochar, no voy a comer mal, no voy a faltar al gimnasio los días que me he propuesto ir al gimnasio. Entonces, una vez que ya tengo claro cuáles son mis no negociables y tengo claro que tengo un compromiso conmigo, la disciplina va a empezar a ocurrir. Entonces, mi invitación es que nos pongamos una meta de por lo menos una semana en la que vamos a decidir qué vamos a hacer. Por ejemplo, hacer ejercicio, que creo que es algo que nos beneficia a todos, y vamos a ir todos los días por una semana a hacer ejercicio, así sea 10 minutos. Y una vez que empecemos esa semana sin falta, nuestro no negociable sería: no voy a faltar al gimnasio en esta semana. Pero esto no quiere decir que si falte un día no pueda seguir intentando, porque yo creo que esa es una de las cosas que más nos retrasa y más nos hace sentir fracasados, y es que fallar un día no nos hace imperfectos, ¿ya? Tenemos que al otro día retomar y otra vez vamos por nuestros 7 días, y eso ya se nos va a volver un hábito. Me parece a mí que es muy importante grabarnos cuáles son nuestros no negociables para lograr que cumplamos con todas estas metas que nos proponemos al inicio del año. Y me gustaría mucho que ustedes me digan cuáles son sus no negociables y me los escriban aquí para que pues, los discutamos y de pronto podemos aprender un poquito y apoyarnos de cómo lograr nuestras metas. Y si alguno tiene otro tip, la verdad, pues esto es una reflexión mía, que de pronto no tiene fundamentos psicológicos, pero creo que a mí me está funcionando. Ya llevo un par de mesecitos juicioso, enfocado en mis metas y con mis no negociables. Pues no sé, cuéntenme.